niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Por supuesto, hay una gran cantidad de noticias domésticas, locales, nacionales, que hay que informar, que hay que conversar, que hay que discutir, porque estamos en un lunes y, como suele ocurrir en Venezuela, este fin de semana se agolpan, se aglomeran. Sin embargo, hay noticias de carácter internacional demasiado importantes que tienen una estrecha relación o van a tener una estrecha relación con lo que está ocurriendo también en nuestra Venezuela. 4 ejemplos protuberantes. 1. Las sangrientas protestas en Nicaragua. 28 muertos, reportan los medios locales. 28 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas por el tema de la reforma inconsulta de la seguridad social que hizo el gobierno de Daniel Ortega en ese país. Aquí hay vinculaciones estrechas con el tema venezolano. Había un subsidio masivo del gobierno venezolano a la dictadura de Daniel Ortega. Eso empieza a disminuir y se generan tensiones que, bueno, terminan generando este tipo de medidas y a su vez este tipo de protestas. Está también el tema de la defunción de UNASUR. Los 6 grandes se van de UNASUR, los 6 países más importantes se van de UNASUR, Argentina, México, Brasil, etcétera. Bueno, ¿qué implicaciones tiene eso para el futuro inmediato? Recuerden que UNASUR era una estructura creada por la chavo diplomacia petrolera para hacerle de alguna manera contrapeso a la OEA. Está el tema del supuesto cambio del poder en Cuba. La salida formal de Raúl Castro de la presidencia y también está el tema de la real elección de un presidente conservador en el Paraguay. Todo eso en esta madrugada del lunes 23 de abril y para conversar sobre eso tenemos criterio experto. Tenemos como invitado a Mariano de Alba. Mariano de Alba es un abogado venezolano radicado en Washington, especialista precisamente en relaciones internacionales. Mariano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu punto de mira, desde tu perspectiva, ¿cómo se articulan estos 4 elementos? Empecemos por el tema nicaragüense, que es el más candente. Te escuchamos. Hola, Chudo. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el problema nicaragüense pues tiene muchos paralelismos, ¿no? con lo que sucedió en Venezuela específicamente en el año 2017, donde vimos una ola de represión desenfrenada y donde pues donde vimos que el gobierno se impuso a la fuerza, ¿no? Para decirlo en términos sencillos. En Nicaragua pues yo pienso que el gobierno de Daniel Ortega quiere replicar ese modelo, pero sorprendentemente se ha conseguido con un empresariado privado que en teoría antes de estos hechos se pensaba que estaba alineado con Ortega en una especie de pacto silente en donde Ortega no se metía con el empresariado privado y el empresariado privado no se metía con Ortega. Pero la asociación más grande de empresarios privados de Nicaragua ha respondido con mucha fuerza ante estos hechos. Fíjate que Daniel Ortega ha dicho el día de ayer que pues la reforma, como tú bien decías, de la seguridad social ya no va a ir, tratando de quizás buscar que las manifestaciones convocadas para el día de hoy
fueran canceladas. Sin embargo, hace escasas horas vimos un nuevo comunicado de esta asociación de empresarios diciendo que ellos no van a suspender ninguna actividad, que hay más demandas además del tema de la seguridad social, y pues Daniel Ortega, que se pensaba igual que Nicolás Maduro, que estaba consolidado en el poder, pues al día de hoy está en una situación bastante frágil. Estamos conversando con el abogado Mariano de Alba, especialista en relaciones internacionales. Mariano, el periodista Carlos Chamorro, en un análisis que publica hoy el diario El País de España, destaca cómo esa suerte de pacto de cogobernabilidad entre la dictadura de Ortega y el sector privado en Nicaragua se ve resquebrajado a partir del momento en que, se hace evidente la crisis fiscal nicaragüense. Él dice que la ayuda, el subsidio de Venezuela a la dictadura de Ortega estaba por el orden de los 4.000 millones de dólares anuales, y que al mermar esa ayuda, se hacen evidentes esos déficits, y entonces se imponen reformas como la plantea la Seguridad Social, que al ser aplicadas de manera inconsulta detonan esta crisis. ¿Estás tú de acuerdo con ese análisis? ¿Crees que cuando deja de caminar por América Latina la chequera petrolera venezolana es, la razón eficiente para este desplome del proyecto populista en la región? Sí, yo creo que coincido plenamente. No solamente lo hemos visto en Nicaragua, también lo hemos visto en países como Cuba. Venezuela, sin duda alguna, ha representado una fuente de ingresos muy importante para muchos países. Eso ya no es así por la caída de los precios del petróleo, pero más aún pues por la inmensa crisis económica que ha creado el gobierno de Nicolás Maduro, que lo deja sin gran capacidad de ayudar a otros países. Y a pesar de esto, hay que ser claros, Chudo, de que en muchos países esa ayuda continúa. Sí, se ha reducido, pero sorprendentemente continúa, a pesar de la gravísima situación de Venezuela y la necesidad del gobierno de Venezuela de usar ese dinero para atender a la población venezolana. Pero bueno, esas son las incoherencias del gobierno. Y por otro lado, pues efectivamente, como cerraba mi intervención anterior, yo pienso que lo que hay que rescatar del caso de Nicaragua es que uno piensa que en este tipo de regímenes, como el que estamos viviendo en Venezuela, pues están consolidados, ya son demasiado autoritarios, es muy difícil terminarlos, pero como estamos viendo en Nicaragua, de un día para otro, si hay organización, si hay una estrategia, etcétera, pues es posible poner en jaque a este tipo de gobierno. Con el abogado experto en relaciones internacionales Mariano de Alba, venezolano. Él trabaja en Washington y es una fuente habitual de criterio experto sobre estos temas. Mariano, vayamos ahora al tema de UNASUR. UNASUR tuvo una preponderancia importante en la región. A cuenta de la invitación de UNASUR es que tuvimos a personajes como Samper gravitando sobre el proceso político venezolano. A cuenta de UNASUR es que estuvo aquí Zapatero durante mucho tiempo, hasta que Maduro decidió convertirlo en su invitado personal. Bueno, UNASUR parece haber llegado al final de su existencia. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay abandona UNASUR. ¿Qué impacto tiene eso en la región, si tiene alguno, y sobre todo, qué impacto tiene en el desarrollo del conflicto venezolano? Bueno, Chu, lo primero que hay que decir es que esa noticia todavía no ha sido confirmada. Efectivamente, aparentemente hay una carta donde esos 6 países anuncian su intención de retirar al presidente Evo Morales de Bolivia, quien tiene actualmente la presidencia temporal, pero oficialmente en ninguna de las páginas de esas 6 cancillerías todavía se va a conseguir esa carta. Entonces, bueno, hay que esperar. Yo pienso que también esos 6 países están ejerciendo un tipo de presión, pero lo que sin duda hay que destacar desde ya es que pues estamos ante el quiebre de un modelo. UNASUR, hay que recordar las circunstancias en que fue creada, promovida por Hugo Chávez, cuando el mapa político de Sudamérica era totalmente distinto. Y pues la clave fundamental de UNASUR es que para tomar cualquier decisión hace falta que todos los países estén de acuerdo. Entonces,
como al día de hoy hay una disparidad de criterios muy importante y la mayoría del continente va en un sentido distinto al que va Bolivia y Venezuela, pues no tiene sentido que Bolivia y Venezuela pues tengan secuestrada la organización, no apoyen al secretario general que propuso Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que la decisión de esos 6 países, si se llega a concretar, es una decisión correcta. ¿Por qué? Porque estamos ante UNASUR. ¿Qué es? UNASUR es una OEA, pero más pequeña. Y entonces eso genera una cantidad de gastos presupuestarios, volverse a reunir para discutir los mismos temas. Entonces, estamos ante la existencia de una organización que replica otra ya existente, y yo pienso que ese no debe ser el sentido que debe guiar la política exterior pues de Venezuela, en el sentido de que no tiene sentido gastar dinero cuando hace falta para gastarlo en otras cosas, en una organización que además, más allá de algún comunicado, no puede hacer mucho más. Mariano, estamos conversando con el abogado Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales. En tu cuenta en la red social Twitter citas a la disidente cubana Joanny Sánchez. Ella plantea que el sueño de la normalización en Cuba ha durado poco. Ante el dilema de conservar todo el poder o ceder una parte para evitar una fractura dramática, Raúl no se diferenció mucho de su hermano y eligió el control absoluto. ¿Qué opinas tú de esta afirmación hecha por esta relevante disidente? La elección de Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro es una mera formalidad, no se ha producido en efecto ningún tipo de apertura política a partir de este gesto. ¿Cuál es tu valoración de lo ocurrido en Cuba? Situación importante porque todos sabemos la gravitación que tiene el régimen cubano sobre el proceso político venezolano. Te escuchamos. Sí, de hecho, yo pienso que es importante destacar varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues que este señor Miguel Díaz-Canel ha sido la mano derecha de Raúl Castro por mucho tiempo. Yo pienso que la primera conclusión que hay que sacar de este proceso, pues es que es relevante que ya no sea un Castro el que tenga pues el mando del gobierno cubano, pero la realidad es que al igual que sucedió con Nicolás Maduro cuando fue electo en el año 2013, en este preciso momento y quizás en los próximos meses, Miguel Díaz-Canel es la cara del gobierno cubano, pero los hilos del poder siguen estando en manos de Raúl Castro, que sigue siendo vicepresidente del Partido Comunista, siguen estando en este señor Ventura Ramírez, y pues yo pienso que hay motivos para estar esperanzados, a pesar de que Miguel Díaz-Canel es un comunista convencido, pero ya ha dado algunas muestras de querer modernizar algunas cosas, pero va a faltar que pase algún tiempo en donde pues el poder de Raúl Castro se diluya, el poder de este otro señor Ventura también se diluye, y el poder pues de esa cúpula que ha gobernado Cuba por muchísimos años empieza a desaparecer. Una vez que eso ocurre, pues no sabemos qué puede pasar, pero al día de hoy, pues podría ser que Cuba empiece a abrirse un poco más a una economía más abierta. Pues el tema de la democracia yo pienso que todavía está difícil, pero bueno, es un paso más, sigue a la espera, no va a cambiar mucho en el corto plazo, pero la buena noticia es que podrían cambiar algunas cosas en el mediano o largo plazo. Finalmente, estamos conversando con Mariano de Alba, abogado venezolano, experto en relaciones internacionales. Se produce una elección de verdad, no como esto que pasó en el supuesto parlamento cubano. Se produce una elección de verdad en Paraguay. Recordemos que también el caso paraguayo tiene una estrecha relación con el proceso político en la región vinculado a Venezuela. Fue el affair entre Paraguay y Venezuela lo que detonó la crisis de Mercosur. ¿Qué valoración haces tú del resultado electoral en Paraguay y de qué manera puede esto contribuir a que se consolide en la región, independientemente de la crisis brasilera y de la perspectiva electoral tanto en Colombia como en México, que se consolide en la región un bloque sólido, un bloque fuerte de promoción del cambio democrático en América Latina? Bueno, en el caso para Venezuela es una buena noticia la victoria del señor Mario Abdo Benítez,
del partido gobernante, es decir, va a haber continuidad en Paraguay. Obviamente, pues el gobierno de Horacio Cartés ha tenido distintos problemas, sobre todo en materia, los problemas normales que hay que solucionar en los países, ¿no? El problema de mejorar la salud pública, la educación. También pues hay en Paraguay problemas de dependencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que hay que atender, pero yo pienso que aspectos políticos, pues la política exterior del señor Abdo Benítez va a ser muy parecida a la de Horacio Cartés, con una voz contundente en relación al tema venezolano, y pues yo pienso que esta elección es una prueba adicional de que se consolida pues los gobiernos de centro derecha en América Latina, donde ya tenemos Argentina, ahora Brasil, habrá a ver qué suceda, etcétera, etcétera, pero yo pienso que afecta el tema de Venezuela es una buena noticia. Paraguay no es un país excesivamente relevante, pero esto demuestra que pues va a continuar una política exterior paraguaya de voz fuerte, de crítica y de acciones concretas con respecto a la crisis que está viviendo Venezuela. Mariano, te agradecemos profundamente que hayas compartido estos minutos con la audiencia de toda Venezuela a través de la valiente señal de Radio Caracas Radio en esta humilde tribuna. La fuerza es la unión. Era Mariano de Alba, desde Washington, abogado venezolano, experto en relaciones internacionales. Le dio un repaso a la situación en Nicaragua, en Cuba, en Uruguay, y nos dio su valoración acerca de la defunción estrepitosa de UNASUR. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Después del primer segmento dedicado por razones obvias al tema internacional, venimos a nuestra circunstancia nacional, a nuestra circunstancia venezolana. Y es que es impresionante cómo uno pasa revista a lo que ocurre en la región, en el continente, en el mundo incluso, y tú ves cómo se debilitan las opciones populistas, las opciones neocomunistas, las opciones que demagógicamente pretendieron ser una opción y terminaron siendo un fracaso y un fraude, sobre todo para los más humildes. Y en muchos casos, sobre todo en América Latina, es evidente cómo eso tiene que ver con el debilitamiento del régimen venezolano. Todo eso es evidente en Nicaragua, es evidente en Argentina, es evidente en Brasil. Pero mientras eso ocurre, resulta que aquí en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro aparenta una fortaleza ciertamente curiosa en momentos en que todos los sondeos de opinión reflejan que 80% del país rechaza, repudia la gestión de Maduro. Sin embargo, tiene ese régimen un control institucional de las palancas del poder ciertamente importante. Ayer se da inicio formal a la campaña electoral de cara a las votaciones del 20 de mayo. Votaciones que buena parte de la oposición considera sencillamente una mascarada electoral y en consecuencia ha negado su participación. Tenemos en línea a Juan Guaidó. Juan Guaidó es
el jefe parlamentario de la oposición venezolana y es un destacado dirigente del Partido Voluntad Popular que ha sido blanco de las agresiones más contumaces por parte del régimen. A la opinión de Juan Guaidó queremos consultar sobre esta aparente paradoja. Se debilita el chaomaurismo en toda la región, pero acá en Venezuela parece que eso no ha llegado. Juan, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu valoración de estos hechos cuando, repito, estamos ya formalmente al menos en campaña electoral? Te escuchamos. Hugo, muy buenos días, gracias por el contacto y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, creo que un análisis muy acertado. Creo que en la región el foro de Sao Paulo se habría convertido en un elemento, una palanca económica para financiar campañas, para financiar supuestas revoluciones, cuando simplemente era un elemento económico. Lo de Odebrecht, la trama que habían montado para financiar campañas, para financiar gobiernos, incluso, ojo, que en Venezuela fue PDVSA, no era únicamente Odebrecht que utilizaron para ese elemento. Hoy en Venezuela creo que también el maurismo, el chaomaurismo, como lo denomina, creo que también se debilita muchísimo. Hoy Luis Ortega Díaz está perseguido en el exilio, hoy Miguel Rodríguez Torres está preso, Rafael también es perseguido por ello. Y digo perseguido y no justicia con respecto a PDVSA porque no hubo un juicio, hoy no hay abierto los expedientes correspondientes, hoy no hay una cooperación internacional para poder recuperar esos fondos que se robaron producto de la corrupción. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Creo que es la pregunta importante y la que nos hacemos todos los venezolanos, dado este escenario no solamente regional, sino también nacional, cuando el 80% de los venezolanos queremos cambiar, cómo aglutinar las fuerzas, cómo retomar condiciones, cómo retomar el sendero electoral con condiciones que nos permitan de competitividad para poder nosotros abrir esa ventana de oportunidad. Creo que somos mucho más poderosos y fuertes, como en el 2015 cuando estuvimos todos unidos, movilizados en el 2017 con objetivos claros, a pesar de que logró sofocar la protesta con la represión, con los gases lacrimógenos, con las Fuerzas Armadas del gobierno. Creo que es un momento muy delicado cuando está pasando en la ciudadanía. Hace una semana denunciábamos, menos de una semana, la muerte de 7 niños por desnutrición en un hospital para niños especiales. Vimos lo que pasó en el JM Los Ríos, sabemos lo que pasa con la comida, así que es un momento de altísima dificultad social que nos llama, que nos debe llamar rápidamente a aglutinar a todas las fuerzas y a todo el espectro opositor, incluso el chavismo disidente, como ustedes, se ha hecho un esfuerzo importante con respecto a lo que ha sido el Frente Amplio para poder nosotros reunir la fuerza necesaria, exigir condiciones y retomar un camino que nos permita abrir la puerta al cambio. Con el diputado Juan Guaidó, jefe parlamentario de la bancada de la oposición en la Asamblea Nacional y alto dirigente del Partido Voluntad Popular. Has hecho énfasis, Juan, en la necesidad de reagrupar, de reunificar a todo el campo democrático, incluyendo al chavismo disidente, a lo que llamas chavismo disidente. ¿Crees tú, Juan, que sea posible que en los 28 días que nos separan del 20 de mayo no recrudezcan las agresiones dentro de las dos políticas que están claramente planteadas en la oposición? Por un lado, la que representa pues el G4 y el Frente Amplio, etcétera, etcétera, y por otro lado, la que expresa la candidatura de Henry Falcón. ¿Crees tú que sea posible, bajarle la intensidad al debate intraoposición para facilitar el reencuentro post 20 de mayo? ¿Eso es pensable? ¿Eso es posible? Bueno, es fundamental, no solamente posible, sino fundamental. Creo que hay un elemento central que son las condiciones. Hoy no viene la ONU, hoy lamentablemente los partidos están inhabilitados. En el caso de la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, esa tarjeta que nos dio el gran triunfo en el 2015, ya sabiendo de eso, el gobierno la inhabilita, los partidos políticos, entre otras cosas. Yo creo que lo fundamental es entender ese panorama, entender lo necesario de que todas las fuerzas confluyen. Creo que hoy la mayoría del pueblo venezolano, incluso el mundo, o sea, yo creo que ya el mundo volteó a ver a Venezuela, dijo claramente que había una dictadura en Venezuela, que había la Unión Europea, la ONU, la OEA, el Grupo de Lima. Creo que incluso hay un consenso ahí, no solamente
en la necesidad de una transición democrática, sino en las condiciones para poder cambiar lo que sucede hoy en Venezuela. Creo que nos hizo poderosos para poder cambiar las cosas, estar unidos como en 2015, insisto, estar movilizados como en 2017, con peticiones muy claras, en ese momento en elecciones generales, con condiciones, la apertura del canal humanitario, que hoy sigue más vigente que nunca, porque hoy la situación solamente se ha agravado, el respeto a los poderes públicos, hoy incluso más acentuado que hace un año, y por supuesto la liberación de los presos políticos. Creo que no cambió la condición, cambia la situación de complejidad para el venezolano, y no podemos nosotros no estar a la altura de eso. Es urgente llamar a aglutinar y a seguir haciendo esas condiciones, que fue el elemento central de discusión y de inicio. Yo creo que de nuevo, sería mucho más poderoso todos exigiendo eso en este momento. Muchísimas gracias al diputado Juan Guaidó, jefe de la bancada de la oposición en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano, y alto dirigente del partido Voluntad Popular. Hoy, cuando estamos ya a 28, 29 días de las elecciones del 20 de mayo, ese planteamiento entonces, la necesidad de reagrupar, de reaglutinar el campo democrático, y si no es posible hacerlo antes del 20 de mayo, por lo menos que bajen las agresiones, que baje la confrontación, y que eso facilite el reencuentro post 20 de mayo de todo el campo democrático. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No solamente se trata del tema de la unidad de las siglas en la oposición venezolana, no solamente se trata de que las franquicias políticas se sienten juntas en un lugar y se tomen una foto. Además, es demasiado importante restablecer la unidad entre la dirección política opositora y la base popular, entre el pueblo, la ciudadanía y su dirigencia política. A eso se refería el artículo de ayer de Oscar Vallés. Oscar Vallés es el jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, y él lo decía con claridad: sin respaldo popular no hay paraíso. Y a propósito de esto queremos consultar precisamente su opinión experta. Oscar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuando faltan apenas 28 días para el 20 de mayo, ¿cuál es la perspectiva que tú ves de que se produzca ese reencuentro, no solamente entre las franquicias políticas, sino entre ellas y el respaldo popular? Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Realmente creo que ese es el punto central de estos 28 días que nos separan de esa fecha, que no es el final de todo, no es el final
político del país, ni mucho menos el final de la lucha democrática en Venezuela, pero sí es una fecha hito importante a no perder de vista. Y es precisamente la necesidad de reconsiderar, no solamente por parte del liderazgo, sino también de las bases populares que aspiran a un cambio en Venezuela, que es necesario recomponer el esquema y el espectro del pueblo democrático, el pueblo que lucha por la libertad y por la dignidad en Venezuela, a través de reconsiderar la perspectiva que tiene frente a las posiciones de sus líderes o del liderazgo que de una u otra manera influye determinantemente sobre esta base popular. Porque me permite, voy a hacer una pequeña comparación. Fíjense que con respecto a dos tipos de artes, una cosa es el arte, digamos, el arte el arte plástico, ¿no? Cuando uno está frente a la arcilla y el artista plasma en la arcilla todo lo que siente, sus emociones, su creatividad y su innovación, y frente a él lo único que lo separa de esa gran imagen y ese gran deseo es cómo moldear la arcilla. Y otra cosa es el arte de la política, que no solamente tienes, que no es una arcilla, sino que es gente, personas de carne y hueso, con corazones, fines y propósitos, que tienes que en buena medida lidiar y trabajar con ellos, y al mismo tiempo sabes que al lado hay otros como tú que aspiran también a influir, aspiran a desarrollar política, intervenir, recomendar y sugerir en esas personas también cursos de acción, pero a su vez frente a ti tienes a otros artesanos que tratan de hacer todo lo posible para que tus deseos y aspiraciones realmente no se cumplan, cuando precisamente tratas de orientar y liderar esa base popular. Entonces, la racionalidad que se le solicita al liderazgo opositor es una racionalidad estratégica. Esto es una racionalidad que le baje dos a esos ímpetus emocionales, y por otro lado una racionalidad que entiende efectivamente que no está jugando solo en el escenario político venezolano, y por otro lado las bases que podamos comprender también que este juego, como no es solo, es un juego que se requiere a muchas manos, y que ese juego a muchas manos tiene dos grandes palabras que tenemos que asumir en adelante, que es ceder y conceder, porque no podemos pensar que la razón solamente la tienen unos y que los otros sencillamente son cualquier tipo de, son personas que están, o posiciones políticas que buscan efectivamente congraciarse con el gobierno, porque la mía es la única que efectivamente representa la verdad verdadera, lo que hay que hacer en Venezuela. Entonces, el primer paso fundamental es concebir la nueva manera de entender la política en esta hora tan difícil, que ya no es un asunto ofensivamente de aspectos deontológicos y de principios que no se pueden reconsiderar y evaluar, sino darse cuenta efectivamente que la única manera que hemos tenido algún tipo de éxito político en Venezuela frente a las apetencias hegemónicas de Maduro ha sido precisamente cuando se ha logrado tener una estrategia unitaria como la que tú mismo protagonizaste en el 2015, y que ha sido la única victoria popular que hemos podido tener en los últimos años en Venezuela. Estamos conversando con Oscar Vallés, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. Oscar, te insisto, ¿no? Si uno escucha, por ejemplo, a la muy respetable señora María Corina Machado, ella llegó a afirmar que el último reducto de dignidad en este país era su partido. Es decir, todos los demás no solamente no son opositores, sino que ni siquiera son dignos. Si usted aprecia lo que es el accionar del G4, o sea, este grupo de partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, ahora versionados como Frente Amplio, pareciera que la oposición son ellos y que los demás son algo así como los suburbios de la oposición. Y si usted escucha al señor Falcón, pareciera que la oposición democrática es él y solo él, porque él fue quien optó por el uso del voto como herramienta y los otros lo desecharon. Entonces, son como 13 discursos que no tienen punto de encuentro. Y ninguno de los tres, por cierto, tiene una relación orgánica con ese país que está sufriendo por el costo de la comida, por la mala calidad de los servicios públicos, por la ausencia de salud. Entonces, ¿de qué manera avanzar hacia una
por lo menos una normalización de las hostilidades, si no hacia un reencuentro, por lo menos hacia una normalización de las hostilidades, por lo menos que no se sigan ofendiendo entre ellos para que sea posible algún reencuentro futuro. ¿De qué manera podemos los ciudadanos incidir en ese propósito? Bueno, en primer lugar, creo que en Venezuela tenemos referentes morales mucho más importantes y de mucha mayor aceptación y credibilidad y sobre todo enraizamiento popular, por ejemplo, en los prelados de la Iglesia Católica. Tenemos una conferencia episcopal, por ejemplo, que podría muy bien hacer un llamado y prestarse a mediar entre estos tres factores que necesariamente tienen que ponerse de acuerdo en una estrategia común, porque lo que está pasando acá también, Chugo, es que aunque estas dos posiciones que has mencionado son posiciones muy extremas una frente a otra, precisamente son estrategias no solamente competitivas, sino radicalmente opuestas. Cuando digo radicalmente en términos de raíces, están enraizadas opuestamente, como es participo como sea, y la otra es no participo aunque esté Dios en el CNE. El problema aquí es precisamente, Chugo, que ninguna de estas posiciones está haciendo una política de masas bajo una estrategia unitaria que permita el cambio político, que dirija, que oriente hacia el cambio político. Lo que estamos viendo sencillamente es estas posiciones, que creo que si hay una voz importante en el campo del prelado eclesiástico para convocarlos a una mesa de conversaciones, y esto es muy importante de no perderlo de vista, es muy difícil que puedan negarse a un llamado de estos, porque lo que está en cuenta aquí, Chugo, es que no se puede. Está bien que cada quien tenga sus estrategias competitivas y estén luchando por liderar el cambio en Venezuela cuando ahorita es inútil un liderazgo excluyente, cuando el liderazgo fundamental que requiere el país es un liderazgo aglutinador, un liderazgo que inspire una concepción y una lucha unitaria. Pero lo que sí es cierto es que no se puede seguir manteniendo una oposición que tiene tres patas y ninguna de ellas conversa entre sí, ni siquiera conversan sus estrategias competitivas, ni siquiera establecen un marco de pacto de no agresión ante determinadas actividades que realiza uno y otro. Eso es inconcebible y eso está pasando en Venezuela. Esto es, tenemos el peor mundo posible, tenemos una oposición totalmente dividida y también no comunicada, incomunicada entre sí, lo cual por supuesto establece una grandísima facilidad al gobierno y a sus cuadros políticos para seguir dominando las escenas, porque lo que destacaba en el artículo de ayer, sin respaldo popular no hay paraíso, es que la única manera que nosotros podamos mostrar musculatura, convicción de cambio e incluso poder como fuente de cambio político en Venezuela es a través de concentraciones o a través de votaciones, como decía en mi artículo. Y estamos realmente poniendo las circunstancias muy alejadas que para poder canalizar ese descontento y esa perspectiva de cambio en esas dos direcciones. Estamos en esta oportunidad tremenda como es promover el cambio político, hacer una política de masas que revitalice la lucha y revitalice la protesta en Venezuela, como es un proceso electoral, se ha decidido ni siquiera participar en él. Y por el otro lado, después del 21 sabemos que no hay más oportunidad para mostrar esa fuerza y esa necesidad de cambio que buscar vías alternas a las vías de participación institucional, como es, por ejemplo, las votaciones en Venezuela. De manera que estamos en un escenario que si no se logra en el cortísimo plazo un encuentro para formular una estrategia unitaria que permita revitalizar una política de masas, esto es una política enclavada, con sentimiento y con representatividad de la base popular, de los grandes sectores del país que están aspirando a un cambio en Venezuela, va a ser sumamente difícil después del 21 recomponer esa estrategia en escenarios donde ya es prácticamente muy difícil una expresión por vía pacífica, electoral, constitucional y democrática, que siempre ha sido el credo, Chugo, de quienes estamos del lado de la justicia y de la sensatez en Venezuela. Oscar, te agradecemos ampliamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta madrugada del lunes 23 de abril. Era Oscar Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En estos días hemos visto una gran cantidad de agresiones brutales contra el derecho a la libertad de expresión. En Nicaragua fue asesinado salvajemente el periodista Ángel Gaona. Mientras estaba cubriendo la noticia, mientras estaba cubriendo la información de lo que ocurría en su país, recibió un balazo en la cabeza. Denuncian sus colegas que el balazo provino de las fuerzas policiales de la dictadura de Ortega. Bueno, acá hemos visto cualquier cantidad de situaciones también lesivas a la libertad de información. Ayer mismo la periodista Amira Musi denunciaba haber sido agredida en el mercado de Maracay cuando reportaba precisamente el alza inclemente de los precios. Bueno, y otro de los ejemplos que tenemos a mano de lo que es la lesión, la agresión contra la libertad de expresión es lo que ha venido ocurriendo contra diferentes medios, tanto impresos como electrónicos, y concretamente el caso del Pitazo. El Pitazo es un emprendimiento periodístico muy importante, le da espacio y tribuna a información de la Venezuela profunda, tanto en términos geográficos como en términos sociales, que sin ese medio no pudiera llegar a conocimiento del país y del mundo, y bueno, ha sido objeto de una gran cantidad de bloqueos y agresiones. Por eso decidimos hacer una alianza y tenemos a partir de hoy el Pitazo Madrugador. Tenemos precisamente en línea a César Batiz, él es el director de El Pitazo. César, bienvenido a este tu espacio, en la primera emisión del Pitazo Madrugador en La Fuerza es la Unión. ¿Cuáles son los titulares de este lunes 23 de abril? Te escuchamos. Chuo, muchas gracias por permitirnos esta participación y abrirnos este espacio para estar en contacto con tu audiencia y poder seguir luchando por vencer la censura, como ha sido el propósito nuestro desde el primer día en que estamos al aire. Bueno, y quiero empezar precisamente, tú hablas de la Venezuela profunda, y quiero empezar comentando la noticia de lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Lamentable la situación que ha ocurrido con el servicio eléctrico. Tú decías hace rato del sufrimiento por el tema del hambre, de las medicinas, pero el tema del Zulia con la electricidad es demasiado grave. Ayer hubo una explosión en la subestación Veritas y casi la totalidad de Maracaibo está sin electricidad. Esto lo podemos unir a lo que ocurrió entre el miércoles y el sábado en Santa Bárbara,
donde en 4 días hubo episodios de 3 apagones, uno de ellos de 27 horas. Es decir, muy grave la situación. Y ayer mismo publicábamos que para tratar de paliar o solucionar el problema eléctrico en el estado Zulia, el ministro Mota Domínguez y el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunciaron que llevarían desde Puerto Ordaz hasta Maracaibo un turbogenerador que se encontraba en el área de Sidor, pero resulta que ese turbogenerador es una chatarra. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un informe de septiembre de 2013 que dice que ese turbogenerador que llegó en marzo del 2010 a Sidor fue arrumado, abandonado, pues no se instaló. La empresa Derwich Associated, encargada de su instalación, no lo instaló, aunque cobró la turbina, cobró el trabajo, y allí quedó arrumado ese equipo que ahora quieren trasladar al Zulia para intentar solventar, situación que veo muy difícil porque, repito, esa es una chatarra. Ese es desde el punto de vista del tema eléctrico. El titular que tenemos yo abriendo la página hoy día tiene que ver con el inicio de una campaña electoral que no parece campaña electoral. Tenemos que no hubo actos masivos ayer. El que se pareció más a un acto masivo fue el de Javier Bertucci en el estado de Yaracuy, pero tanto Maduro promocionando su campaña por redes y el señor Henry Falcón con una actividad muy discreta en Chacaíto. Con eso comenzaron la campaña de estos 3 candidatos. Es decir, tenemos una campaña atípica que incluso no sabemos si el Plan República está cumpliendo con el cronograma de lo que debería ser el Plan República para esta actividad electoral programada para el 20 de mayo. Por otra parte, por supuesto, estamos haciendo seguimiento a la situación de Nicaragua. Lamentable cómo pareciera que se copiaran esquemas de represión, así como nosotros pareciera que nos estamos copiando esquemas de electorales de Nicaragua. En el Pitazo hoy llevamos la información, o seguimos llevando información acerca de lo que ocurre en Nicaragua en la represión contra la gente que reclama un mejor gobierno en ese país. Estamos conversando con César Batiz, él es el director del medio electrónico El Pitazo, en esta primera emisión de El Pitazo Madrugador en La Fuerza es la Unión. Háblanos un poco, César, sobre el tema del costo de la vida. ¿Qué información traen ustedes sobre esta cosa enervante, acuciante, que es que ya los precios no es que suben de un día para otro, sino que suben varias veces en un mismo día? Es decir, la hiperinflación ya no es una etiqueta que se maneje en el intercambio académico entre economistas, ya es una cosa que pega diariamente a los venezolanos cuando se retratan frente a la caja registradora. ¿Qué información tienen sobre este tema? Nosotros hemos realizado un indicador. Uno es el huevómetro, o varios indicadores, pero uno es el huevómetro. ¿Qué es el huevómetro? Desde finales del año pasado hemos venido publicando el precio del cartón de huevo en las diferentes partes del país donde tenemos, en todo el país, porque nosotros tenemos corresponsales en todo el país, y lo hemos venido publicando. Y ese es el indicador más preciso, o uno de los indicadores más precisos de cómo ha aumentado ese precio de un cartón de huevo que estaba alrededor de los 250.000 bolívares en diciembre o en enero, y hoy se encuentra en 1.000.000 de bolívares. Entonces nosotros siempre tenemos el huevómetro en nuestra página para dar esa expresión del aumento. También nosotros mensualmente hemos tomado la decisión de buscar a nuestros infociudadanos, buscar a nuestros aliados, a ama de casa. Hasta estos momentos ya van 3 experiencias que lo hemos hecho así. Le entregamos el monto, le depositamos en su cuenta el monto del salario mínimo integral. Hacemos esa apuesta y le decimos a la persona: vaya y salga con nuestro equipo periodístico, en este caso con Alexis Correia, que es el encargado de hacer esa crónica, y haga una compra de alimentos para ver hasta cuánto le alcanza.
En el último comer con salario mínimo que hicimos, la última crónica, el salario mínimo le duró a la persona, el salario mínimo integral, repito, el salario básico más el cesta ticket, que pasa de 1 millón o llega casi al 1.200.000, le duró a la persona no más de 30 minutos. A una vecina, una licenciada en ciencias políticas que en el sector de San Juan salió a comprar y no le duraron más de 30 minutos, y lo que pudo comprar entre ellos fue un medio kilito de carne molida. Eso es una expresión, tanto el huevómetro como esta crónica de comer con salario mínimo es una expresión que estamos llevando al Pitazo para sondear y para demostrar lo que, como tú bien dices, no es solo un concepto académico, es una realidad, es la hiperinflación. Muchísimas gracias a César Batis, director de El Pitazo, en esta primera emisión de El Pitazo Madrugador en La Fuerza es la Unión. Para cerrar nuestro programa de hoy quiero cumplir un ofrecimiento que hicimos anoche. El obispo Silvio José Báez es el obispo auxiliar, Monseñor Silvio José Báez es el obispo auxiliar de Managua. Ayer pudo entrar a su catedral sitiada y dar desde allí un mensaje a la juventud nicaragüense. Este es el mensaje que ayer dio Monseñor Silvio José Báez a los jóvenes de Nicaragua. Escuchemos. En primer lugar, muchachos que están aquí en Catedral, sé que aquí habían más, pero ustedes los representan un poco. Yo quisiera agradecer en nombre de la Iglesia, porque ustedes son la reserva moral de este país. Gracias porque ustedes han despertado a esta nación. Quisiera repetir con otras palabras lo que les ha dicho el señor cardenal, hablándoles de cordura. Estén atentos, no caigan ante las intimidaciones, no se dejen llevar nunca por la violencia. Su protesta es justa y la Iglesia lo apoya. Y no solo lo apoya, como decimos en el comunicado de ayer los obispos, no solo los apoyamos, sino que los instamos, los animamos a que no cesen en su protesta por una causa justa. Quisiera solamente recordar 2 frases de nuestro amado Papa Francisco. La primera, la historia no depende solamente de la voluntad de los poderosos, sino sobre todo de la capacidad de los pueblos de organizarse. No lo olviden. Segunda cosa que el Papa le dijo a los jóvenes en Chile: el joven que no ame a su patria no será capaz de amar ni a Jesús ni a Dios. Gracias a ustedes porque nos han demostrado que son capaces de amar. Tengan cuidado, no se dejen cegar por ideologías políticas. La causa de ustedes es una causa de justicia social. El Papa continuamente lo dice. Las ideologías son reduccionistas. Las ideologías hacen daño porque tienen una mirada parcial de la realidad. Con las ideologías hay que estar atentos porque buscan sus propios intereses económicos y políticos. Y el Papa ha dicho una cosa muy importante con respecto a las ideologías. Las ideologías piensan por el pueblo,
pero no están dispuestas a dejar pensar al pueblo. Entonces, atentos con las ideologías. La causa de ustedes es justa. No se dejen intimidar ni provocar por actos violentos. Crean en la fuerza de la paz, de la no violencia. El violento es el cubano. La fuerza está en la convicción de los valores, en la certeza de que luchamos y defendemos algo que es justo y que todos soñamos por una Nicaragua mejor. Gracias, querido joven. Que Dios los bendiga. Estas son las palabras del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, a la juventud nicaragüense. El violento es el cobarde, no se dejen manipular. Respaldamos claramente la lucha, no solamente la respaldamos, sino que los incitamos a seguir luchando. Es la palabra de, repito, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, desde el interior de su sitiada catedral, convertida en refugio para los jóvenes, los estudiantes, los manifestantes que están pidiendo justicia, democracia y libertad en la patria de Rubén Darío, en Nicaragua. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la producción de este espacio estuvo Marinela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.